Bienvenidos amigos y amigas. Vamos a continuar con nuestra parte 25, analizando las doctrinas de los testigos de Jehová. Con mucho respeto, por favor, respetemos también a todos que tengan sus diferentes creencias. Nuestro fin es nada más que analicen. Eso es todo lo que pedimos, nada más. Ok. En esta sección, a partir de esta parte 25, vamos a analizar bastante profundamente y con buena base bíblica lo que ellos piensan conforme al Espíritu Santo. Hemos visto una pincelada en uno de los videos anteriores, pero en este de aquí en adelante nos va a llevar tal vez varios episodios donde vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, el material de la defensa de la fe, para probar que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, es una persona, es bastante amplio. Así que le invito a que no se pierda a partir de hoy, ¿verdad? Parte 25 en adelante, la defensa de, ¿es el Espíritu Santo una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová, o es una persona, como nosotros lo enseñamos a la luz de la palabra? Aquí vamos a ver, voy a subir láminas comprobando, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es una persona, y también le invito a que analice con mucho cuidado todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante, porque tal vez nos va a llevar varios episodios, ¿verdad?, para poder tratar este tema del Espíritu Santo. Seguimos en el nombre del Padre, del Hijo y del hermoso Espíritu Santo de Dios. El hecho más importante acerca del Espíritu Santo es que Él obra en las vidas de las personas para llevarnos a Dios, bendecirnos y usarnos para bendecir a otros. Esa es la obra principal del Espíritu Santo en nuestra vida. Ok, de modo que lo más importante acerca del Espíritu Santo no es la doctrina o la enseñanza acerca del Espíritu Santo, no es en sí información ni conocimiento, sino es la experiencia que recibimos en el momento que el Espíritu Santo empieza a transformarnos cada día para llegar a ser o a estar a la plenitud de Cristo. Si nos enfocamos en intentar entender al Espíritu Santo, nos habremos equivocado totalmente, claro que sí. Y ahí es donde no podemos pensar con la razón, porque el Espíritu Santo, como dice su nombre, es espíritu. Entonces es imposible que la mente humana entienda a un ser como el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces no habremos entendido lo esencial acerca del Espíritu Santo. Lo esencial consiste en dejar que Dios obre en nuestras vidas por el Espíritu Santo y experimentar el poder de Dios, lo cual es obra del Espíritu Santo. Ok, Dios pone su poder, oiga, a nuestra disposición para su gloria. Ok, vea qué interesante. Por medio de su Espíritu Santo. Si alguno nos puede desviar a estudiar, discutir y argumentar acerca del Espíritu Santo, nos habremos metido en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque hay base suficiente y amplia para hablar del Espíritu Santo en la Biblia como una persona y parte de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, de aquí en adelante empezamos nuestro viaje hacia, ¿es el Espíritu Santo una persona o es una fuerza activa? Al final, usted va a tener su respuesta después de todo este análisis tan grande y tan amplio que vamos a hacer al respecto. Ok, empezamos nuestro viaje. ¿Por qué es importante para el liderazgo de los testigos de Jehová que no creamos en el Espíritu Santo? Qué interesante esta pregunta, ¿verdad? El liderazgo de los testigos de Jehová no quiere que la gente crea en el Espíritu Santo, porque Jesús dijo que es el Espíritu quien nos guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Acuérdense que el Espíritu Santo vino para convencer al mundo de justicia, juicio y pecado. Entonces, es el Espíritu Santo prácticamente el que guía al cristiano hacia la única verdad, que es Cristo.
Y ahí es donde muchas religiones niegan al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ellos saben que el Espíritu Santo nos va a guiar, porque el Espíritu Santo no nos guía a Él, nos guía al Padre, al Hijo. Esa es la misión del Espíritu Santo. Entonces, aquí un punto clave: por qué los líderes o el cuerpo gobernante no les conviene que el Espíritu Santo sea parte de ellos, porque saben que con la guía del Espíritu Santo nos va a guiar a Cristo, nos va a abrir los ojos. Entonces, al pedirle guianza al Espíritu Santo, al decir no existe, es una fuerza activa, entonces inmediatamente se cierra la puerta a la verdad. En el capítulo 2 de la primera carta de Juan, se nos dice que los creyentes tienen la unción del Santo. Versículo 20. Esto se entiende generalmente como un comentario sobre la promesa de Jesús en Juan 16:13. Y así, una referencia al Espíritu Santo. A continuación, el pasaje declara: la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, ¿verdad? Permítame, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma no os enseña todas las cosas, y es verdadera, no es mentira. Permaneced en Él. Versículo 27. Los testigos de Jehová, a los que verdaderamente se les ha mostrado, los testigos de Jehová, a los que hemos mostrado estos versículos, han dicho, oiga lo que han dicho: no, nosotros no tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es para nosotros. Necesitamos que el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová nos enseñe y nos diga lo que la Biblia significa. Ellos se guían por lo que dice el cuerpo gobernante, la autoridad máxima para ellos, porque ellos están conectados con la fuente directa para ellos, que es Jehová. Por eso es que rechazan al Espíritu Santo. Ahora, ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque están poniendo la fe o su fe en seres humanos, hombres que ni siquiera se sabe quiénes son. No se sabe los estudios teológicos que se tienen, no se sabe la experiencia cristiana que ellos dicen que tienen, y muchas cosas más. Bueno, vamos a continuar. Esta es la suprema victoria del liderazgo de los testigos de Jehová, claro que sí, en cuanto a su técnica de lavado cerebral. Lamentablemente así, amado amigo y amiga. Persuadir a la gente que ellos no pueden pensar por sí mismos, que ellos ni siquiera pueden encontrar la verdad leyendo la Biblia, y que no hay Espíritu Santo que les guíe y les ayude. Por eso Jesús dejó al Paracleto, para que nos guíe, para que nos ayude. Ahí es donde no tenemos que guiarnos por conocimiento humano. Ahora, ahí es donde muchas veces, en muchas religiones del mundo, una de sus doctrinas fuertes es negar al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque como Jesús lo dijo, Él es el que nos va a guiar a Él, a la verdad del Evangelio. Entonces, ahí es donde, al cerrar la puerta al Espíritu Santo, que es nuestro guía, inmediatamente se ciega la persona. Por eso, ahí la Biblia entra en este pasaje: maldito el hombre que confía en el hombre. Y es un versículo muy mal enseñado, ¿verdad? Pero se refiere a este punto, ¿verdad? Seguimos, amados amigos. Entonces, no es sorprendente que los líderes de esta religión no quieran que sus seguidores crean en el Espíritu Santo, cuya presencia y obra amenazaría, claro que sí, perjudicaría el control total que tienen ellos de lo que sus adherentes piensan, creen y hacen. ¿Por qué? Porque ellos se guían directamente del cuerpo gobernante. Entonces, lo que ellos digan es una ley. Y ahí es donde el pueblo cae en muchos problemas teológicos, que lo hemos visto hasta hoy. Seguimos. Ok. Perjudicaría el control total que ellos tienen de los que son sus adherentes. Prácticamente los hacen robot. Aquí es donde vemos una manipulación de los cuerpos gobernantes hacia sus adherentes, hacia sus discípulos, porque les prohíben no salirse de la directriz de los testigos de Jehová y solo lo que dice el cuerpo gobernante, la atalaya, su traducción,
pero no se les invita a investigar, a curiosear, a preguntar hasta eso, porque un testigo de Jehová pregunta algo y prácticamente lo censuran. No, usted tiene que hacer caso y punto, nada más. Y ahí es donde cuando el testigo de Jehová empieza a tener dudas de su propia doctrina y empieza a preguntar, es donde empiezan a tratar de sacarlo, o como dicen, descomulgarlo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ellos tienen miedo. Ahí se ve el control y la manipulación, tanto física, emocional y mental, que ellos poseen sobre su gente. Entonces, vean qué interesante, amados. Y es donde el Espíritu Santo nos enseña que la palabra es libertad. La palabra es vida. No es quedarse por lo que dicen unos hombres que a la postre no se sabe ni siquiera quiénes son. Seguimos. De modo que tienen que persuadir a la gente que la promesa de Jesús en Juan 16:13 no se aplica a ellos y que el comentario sobre ella en 1 de Juan 2 tampoco es para ellos. Automáticamente lo eliminan, automáticamente lo desechan. El Espíritu Santo está totalmente restringido para los testigos de Jehová. Si los testigos de Jehová individualmente, escuche amigo y amiga, llegaran a creer que ellos podrían, sin la ayuda de la organización, entender la Biblia, o que el Espíritu Santo de Dios pudiera guiarles a la verdad, sin necesitar que la organización les enseñe y les diera qué creer y qué pensar, porque ya esto es manipulación emocional, habría el peligro que la organización perdiera el control sobre sus miembros. Claro que sí. Por eso es que ellos son entrenados prácticamente en una forma mecánica. Por eso predicarle a un testigo de Jehová, predicarle a todos los testigos de Jehová. Hablarle a un testigo de Jehová es hablarle a todos, porque todos piensan exactamente igual. Ahora, a la hora de usted llegar con buena base bíblica, con buen fundamento, conociendo cómo piensan y logra romper su estructura, ahí es donde ellos se ven en problemas, porque se rompe la estructura que ellos tienen mentalizada. Son como robots, lamentablemente. Entonces, vea qué interesante es esto, amigo y amiga. Es paradójico que precisamente aquella organización, la Sociedad Watchtower de Brooklyn, Nueva York, que es donde está la sede principal de los Testigos de Jehová, que reclama ser el único cuerpo religioso en el mundo entero que tiene la verdad, sea la misma organización que niega la existencia del Espíritu Santo, de quien Cristo dijo era aquel que guiaría a sus seguidores a toda la verdad. Vea qué interesante. Y por eso, si usted estudia, amigo y amiga, muchas religiones, lo principal de ellas es negar la divinidad de Cristo y al Espíritu Santo. Son cualidades muy grandes y de muchas religiones en el mundo que quitan esas dos doctrinas principales de la palabra. Obviamente, muchas doctrinas no les convienen. ¿Por qué? Porque su manipulación religiosa hacia los adeptos cambiaría si la persona abriera sus ojos, leyera la Biblia, pidiera guianza al Señor, al Espíritu Santo. Mi amigo, mi amiga, oiga, otro cuento sería. Pero bueno, vamos a continuar. Dado este hecho, es difícil ver que los testigos de Jehová pudiesen ser aquellos que tuvieran la verdad, ya que en ese caso estarían indicando que las palabras de Cristo mismo eran falsas, negando al Cristo que tanto ellos predican, entre comillas, al que supuestamente ellos predican porque se hacen llamar cristianos. Si Cristo dijo que el Espíritu Santo lo dejó el Paracleto para nuestra ayuda, ¿por qué lo niegan? ¿Por qué lo hacen a un lado? ¿Por qué lo quitan? Y esa parte de la Biblia en Apocalipsis, de aquel que le quita un punto y una coma te libra de la ley. Quitarle el Espíritu Santo o añadirle a la palabra, eso ya es cosa seria. Entonces, ahí está el problema del cuerpo gobernante. Lamentablemente. Amigo, amiga, testigo, le invito a que pida guianza al Espíritu Santo, aunque usted no cree en eso, porque a usted le metieron de que no, porque el Espíritu Santo lo va a guiar a la verdad. Le va a quitar ese velo que tiene puesto. Ahí por eso yo siempre le insisto a que estudie, que analice, a que tenga ese deseo de decir, yo creo que esta es la verdad, voy a ver si es cierto.
No se guíe tanto por la estructura que le enseñaron mecánicamente. Pida guianza a Dios, a ese Dios que usted tanto dice que clama y que ama. Porque algo sí hay que admirarle al testigo de Jehová, su devoción hacia su religión. Oiga, muchas religiones que yo he estudiado, que he analizado, no hay ninguna como los discípulos de los testigos de Jehová. Que ellos, oiga, mis respetos, ellos tienen una devoción, una lealtad casi inquebrantable hacia su organización. Hacemos notar que Jesús no dijo en absoluto: el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová os guiará a toda la verdad. En ninguna parte lo dice. Aquí abajo de esto viene la parte bibliográfica de donde yo saqué todo este material, ¿verdad? Obviamente no es algo que yo inventé y que me lo imaginé. No, yo tengo base de donde saqué, como lo he venido hablando, y hay veces yo digo la atalaya, página tal, ahí está. Ok. Las consecuencias de rechazar al Espíritu Santo. Significativamente, oiga, Jesús dijo que el único pecado que no podía ser perdonado era hablar en contra del Espíritu Santo. Mateo 12:32, Marcos 3:29, Lucas 12:10. Con todo el respeto para muchas religiones, solamente para los que estamos, los que les quitan la verdad del Espíritu Santo están en un problema bastante serio y bastante grande. Mucha gente cree que esto es porque aquellos que rechazan al Espíritu Santo se privan a sí mismos de recibir la verdad de Dios, el perdón de Dios y el perdón de Jesús. Esto parece ser precisamente lo que la organización Watchtower está haciendo y persuadiendo a sus seguidores a hacer. ¿Está usted rehusando dejar obrar el Espíritu Santo en su vida? Lastimosamente, si yo dejo que las personas, ¿verdad?, me laven el cerebro y no me dejan investigar fuera de mi organización, una organización religiosa que no deja que sus discípulos, sus adeptos, investiguen, razonen como tiene que ser, no como un cuerpo gobernante, unos líderes, hombres que no se sabe ni siquiera quiénes son, los dirijan y les digan qué tienen que hacer. Porque acuérdese, amigo y amiga, que Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti los que te escuchan, porque te puedes condenar a ti y a los que te escuchan. Y ahí está la responsabilidad como líderes de la palabra y líderes que ustedes dicen que son de la verdad, que tienen que tener, chiquillos. Así que, amigo, amiga, analice, sienta curiosidad, piensen. Las limitaciones de la mente humana. No es sorprendente que no podemos entender al Espíritu Santo, ya que la mente humana es incapaz de entender a Dios. Y eso es cierto. Yo he escuchado muchas personas que dicen: yo conozco a Dios. No, señores, nadie conoce a Dios. La palabra dice que solo el Espíritu de Dios conoce al Espíritu de Dios. Nosotros conocemos por revelación, pero yo no puedo decir conozco a Dios porque realmente no conozco totalmente a Dios. Conocemos porque Dios nos ha revelado al ser humano. Porque acuérdense que el que se dio a conocer al ser humano fue Dios. Nosotros no buscamos a Dios. Y está en la Biblia. Entonces yo no puedo decir conozco a Dios. Ya eso es ignorancia. Porque jamás, por más Biblia que usted tenga, por más títulos que usted tenga, usted nunca va a conocer totalmente a Dios. Entonces, de hecho, la totalidad del argumento de los testigos de Jehová contra la deidad de Cristo, el cual claramente se enseña a lo largo del Nuevo Testamento y por Cristo mismo, está basado en el argumento humano, oiga, de que no es posible entender cómo Dios podría estar al mismo tiempo tanto en el cielo como en la tierra con Cristo. Es como si se dijera: mi mente humana no puede comprender esto, por tanto no puede ser verdad. Una cosa que ellos rechazan es la omnipresencia de Dios. Es algo que no entienden porque acuérdense que hay muchas cosas que Dios es por fe. Hay cosas que Dios hace que no las entendemos, que no las comprendemos en su infinita sabiduría y soberanía. Y una es la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lado. La Biblia lo habla muy claro, la omnipresencia de Dios. Pero
Si lo entendemos por la mente humana, señores, nunca lo vamos a entender. Por lógica, nunca vamos a entender cómo Dios está aquí y está allá en el fondo del universo a la misma vez. No lo podríamos entender con nuestra mente humana. Nuestra mente es finita, a la par de la grandeza de Dios. Entonces, es imposible decir, yo conozco a Dios, o yo entiendo a Dios. Jamás. Porque Dios trabaja diferente a las leyes humanas. Él trabaja totalmente opuesto. Por eso la Biblia dice en Hebreos que Él trabaja con la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es trabajar con lo opuesto a la realidad. En el sentido de que Dios trabaja por fe, hace milagros por fe, todo es por fe. Creer de que eso es cierto. Ahora, muchas cosas que Dios hace en el mundo no las entendemos. Y hay cosas que la Biblia no lo dice, pero es porque están en la soberanía de Dios. Entonces nadie puede decir, conozco a Dios. Ahora, dejar mi fe, mi salvación, en un cuerpo gobernante, que ni siquiera ellos yo creo que tampoco creen en Dios, porque es la verdad, porque ellos ni siquiera creen en Dios. Entonces, vea qué importante es esto, amigo y amiga. Entonces, es como si esperásemos que un bebé, oiga, es como si esperásemos que un bebé de 2 años de edad entendiera la física, la química, la ingeniería y la electrónica que hace funcionar el motor de un automóvil antes de permitir que viajara en el auto. En relación a Dios, en esta vida somos y siempre seremos menos que un bebé de 2 años, claro que sí. No podemos explicar racionalmente a Dios. Jamás podemos racionalizar la Biblia. Es por fe. No podemos porque hay muchas partes de la Biblia que es por fe, no es por la razón. Hoy en día el mundo, el ser humano, los científicos quieren desacreditar la palabra. Pero siempre lo que es la historia, la arqueología y muchas ramas han comprobado la veracidad de la Biblia. Pero si usted va a la lógica, señores, si nos vamos a la lógica o a la razón, hay muchas cosas que no entendemos de Dios. Pero ahí están, hay que creerlas. Entonces, pero podemos creer en Él, confiar en Él, amén, y esperar el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Okay. Con esto en mente, amado amigo y amiga, en esta parte 25, en la parte 26 vamos a entrar ya en materia. La personalidad del Espíritu Santo. De aquí en adelante, parte 26, vamos a comprobar que el Espíritu Santo es una fuerza activa o es un individuo. Como dicen, pongámosle un individuo, aunque es un espíritu, pero para poder entender el concepto. Antes de que alguien me salga diciendo, Marlon, ¿estás diciendo que él es un humano? No. Acuérdense que hay ciertas características para entender que una persona es un ser. Y aquí lo vamos a aprender. Entonces, para conceptos, para entender, ¿verdad? Digamos que vamos a entender a la personalidad del Espíritu Santo. Ok. Entonces, en la parte 26 empezamos a hablar sobre la personalidad del Espíritu Santo. Y con buena base bíblica, amigo y amiga. Que el Señor me lo bendiga. Un abrazo a la distancia.